Quisiera que cantemos, hermanos, el himno 406. La segunda estrofa del himno 406. Y si quieren cantamos primera y segunda, para que haya una hilación entre lo que cantamos. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Redentor la voz alegra el corazón, la dulce voz del buen pastor que trae salvación. Las dos más. Bien. Gracias. Dan ganas de seguir cantando. Es muy linda esta música. ¿Saben quién es el autor? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Händel, exactamente. Esta música forma parte de lo que se llama el oratorio El Mesías, ¿no? Sí. En donde se encuentra el famosísimo Aleluya de Händel, que lo hemos cantado con el coro, que todo el mundo lo conoce. Bueno, esta es una parte de esa obra maravillosa que compuso este autor, que cuando terminó de hablar, dicen la historia, que él comentó: Dios me ha visitado. Así fue. Y pareciera que sí, ¿no? Cuando uno escucha esa música tan impresionante de alabanza al Señor, da la impresión de que Dios estuvo ahí visitando a este hombre. Así que en este verso que hemos cantado, el segundo, también nos habla, como cantábamos, del buen pastor. Y justamente el tema de hoy, aunque no se refiere directamente con ese nombre al Señor, en Hechos capítulo 3, podemos ver también el buen pastor buscando a sus ovejas. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 3. Y quisiera, hermanos, porque pasa algo con los estudios de la escuela dominical. Esta es la escuela dominical. Y como su nombre lo indica, aquí venimos a aprender, a estudiar, a compartir la palabra. Ustedes vieron que por ahí en la reunión de oración es más un devocional, o debería hacerlo, es un devocional, no un estudio. Es algo, un devocional es una reflexión corta para preparar el corazón. El domingo a la noche es la predicación del Evangelio, se enfoca en las glorias de Jesucristo, en la salvación. Pero en la escuela dominical venimos a estudiar, a aprender. Y una cosa que es fundamental para aprender la palabra de Dios es leerla. Y muchas veces se da por sentado que estamos conociendo de lo que estamos hablando y por ahí no hemos leído los pasajes. Así que vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hechos, porque ahí se nos relata una historia que, como hemos estado cantando y alabando al Señor, tiene que ver con el buen pastor buscando a sus ovejas. Pero
tiene características muy particulares. Este milagro que sucede en la puerta del templo de Jerusalén, donde nos dice, y vamos a leerlo, capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora de nona, que como sabemos son las 3 de la tarde para nosotros. Ahí se hacía un sacrificio en el templo de Jerusalén y los creyentes asistían a eso y se reunían ahí en una galería que se llama el Pórtico de Salomón, que es una galería techada que tenía el templo, y ahí se juntaban los creyentes a alabar al Señor Jesús y a predicar el Evangelio. Y un hombre, dice el verso 2, un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego, o es decir, enseguida, fueron afirmados sus pies y tobillos. Evidentemente estaba ahí el problema, ¿no es cierto?, en sus pies y en sus tobillos, porque por algo lo dice el evangelista. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo, o también como decimos nosotros, reteniendo, quiere decir que estaba agarrado de ellos, teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando a él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5.000. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense la dureza del corazón. Reconocían absolutamente que había hecho una señal notoria y manifiesta y no se podía negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester. Vamos a leer hasta ahí, porque ya después podríamos decir, cambia de tema el relato. Pero aquí tenemos el relato completo de la sanidad hecha a este hombre. Y se nos vienen muchas reflexiones para pensar al ver esta historia. Primeramente hemos leído que este hombre lo ponían todos los días para que pidiera la puerta que se llama La Hermosa, una puerta muy importante, como su nombre lo indica, era una puerta muy labrada, muy trabajada, según dice el historiador Josefo, aunque no era de oro y de plata, competía por su belleza y su trabajo artesanal que tenía con cualquier puerta de oro o de plata que hubiese en el templo. Así que era una puerta muy, como su nombre lo indica, como digo, muy hermosa. Y este hombre era puesto ahí, porque era una de las entradas al templo, era puesto ahí para que pidiese. Y entonces podemos ver, entre otras cosas en este pasaje, los contrastes que tiene. Por un lado, una puerta hermosamente labrada, una puerta llamada La Hermosa, y a los pies de la puerta, un hombre cojo desde el vientre de su madre, mendigo, que no podía ingresar al templo porque lo prohibía la ley de Moisés, y los fariseos para esas cosas eran mandados a hacer, para rechazar y resistir. Ellos tenían la idea de apartamiento, entonces este hombre de ninguna manera podía ingresar al templo. Y nos dice que hacía 40 años, tenía 40 años, así que hacía 40 años, porque desde el vientre de su madre era cojo. Entonces también nos viene la pregunta. El Señor entró y salió del templo innumerables veces, ¿no es cierto?, en su ministerio terrenal. ¿Habrá visto alguna vez a este hombre? ¿Y este hombre habrá visto al Señor entrar? Seguramente que sí, porque hacía 40 años que estaba ahí, o sea, no hacía 40 años que lo ponían, ¿no? Seguramente cuando fue mayor, ahí empezó a mendigar. Pero la pregunta que se nos viene enseguida a la mente es: ¿por qué no lo curó el Señor cuando el Señor entraba por el templo? Porque este hombre era aún mayor que el Señor. Cuando el Señor nació, este hombre ya había nacido. Por lo menos era un niño de 7 años, ¿no? Porque esto estamos hablando de poco tiempo después que el Señor resucitó. Así que esto nos hace pensar, nos hace hacer la pregunta: ¿por qué no lo curó el Señor? ¿Por qué esperó el Señor tanto tiempo? Porque nos dice que el Señor sanaba a los cojos, a los enfermos, a los ciegos, anduvo haciendo bienes por este mundo, pero a este lo dejó enfermo como estaba o inválido como estaba, porque el Señor tenía un propósito especial en la vida de este hombre. Este milagro fue una bomba ahí. Fíjense, se convirtieron 5.000 personas y era para ese día, era la cita del Señor, como ¿se acuerdan del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9? ¿Quién pecó, este su padre? No, este hombre tiene una cita con Dios en este día, y aunque venían queriendo apedrearlo al Señor, el Señor frenó y sanó al ciego de nacimiento. Tenía una cita para ese día, había un propósito en la vida de este hombre, aún en esa invalidez que nadie podía decir que era buena. Sin embargo, Dios tenía un propósito, porque este hombre, si no hubiese sido tanto tiempo que estaba ahí tirado en la puerta de La Hermosa pidiendo limosna, la gente no se hubiera sorprendido tanto al ver el milagro. Si hubiera sido hecho en los tiempos del Señor, quizá el asombro no hubiera sido tan grande. Pero aquí miren, hay 2 capítulos del libro de los Hechos dedicados a esto, que Lucas
escribe todo el relato con mucho detalle de lo que pasó aquí. Y era tan evidente el milagro, tan indiscutible, porque con el ciego, ¿se acuerdan? Los fariseos decían, capaz que no era ciego, capaz que era un engaño, siempre poniendo el diablo, siempre haciendo de la suya ahí con los que lo siguen. Pero acá ellos mismos dicen, ¿qué hemos de hacer? Porque esta señal es manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, era un milagro indiscutible lo que pasó con este hombre. Entonces vemos, para empezar a sacar enseñanza de estas cosas, a veces pasamos mucho tiempo pidiéndole al Señor determinadas cosas, que sabemos que el Señor puede dárnosla, sabemos que el Señor quiere dárnosla, y entonces nos preguntamos por qué el Señor retrasa tanto la respuesta a ciertas oraciones, y que solo Dios puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Qué estamos pidiendo? O la conversión de nuestros hijos, o una sanidad especial, lo que sea que estamos pidiendo. ¿Qué pedimos nosotros al Señor? Siempre pedimos mayormente lo que nosotros no podemos hacer. Entonces muchas veces el Señor nos lleva a la imposibilidad, como lo llevó este hombre, que nació así, era imposible, a la imposibilidad, para mostrar su poder y sus maravillas. Entonces lo hizo esperar, es cierto, lo hizo esperar, pero el milagro y el efecto que provocó el milagro en los que rodeaban, y justamente en ese lugar, en la puerta por donde entraban todos, fue mucho mejor que si hubiera sido hecho un milagro en los tiempos propios del Señor. La sabiduría de Dios es asombrosa, porque miren lo que hizo Dios aquí. ¿Cómo se habrá conmovido, digo yo, conociendo al Señor? ¿Cómo se habrá conmovido el Señor al entrar por esa puerta? Porque no hay duda que el Señor lo tenía registrado este hombre. ¿Cómo no? El Señor, primero que sabe todas las cosas, pero aparte Él veía y oía los corazones. ¿Cómo habrá sido conmovido el Señor con la espera que estaba dándole a este hombre? Tenés que esperar. Yo voy ahí, seguramente te sanaría, pero tenés que esperar. Y entonces también aparece otra reflexión, que el Señor hizo una parte de la obra, Él consumó la obra de la salvación, pero en cuanto a lo que es la predicación y la salvación y los milagros, en lo que se refiere a la predicación del Evangelio, el Señor ha dejado a la iglesia que sea la extensión de lo que Él comenzó en aquellos tiempos. Obviamente nosotros no podemos ni agregar ni completar la obra del Señor, pero el Señor nos ha dado un trabajo para hacer. Y aquí los vemos a los apóstoles, Pedro y Juan, que suben a la hora de la oración y de alguna manera comienzan este ministerio que dura hasta el día de hoy, de predicar el Evangelio en el nombre del Señor, para que la obra del Señor de salvación de las almas sea completada. La obra de salvación está consumada, así lo dijo el Señor, y Él resucitó habiendo pagado por los pecados de todos. Pero ahora la predicación tiene que llevar a cada corazón para que conozca que ha sido pagado, sus pecados han sido pagados en la cruz y se puedan salvar. Y es notable, referido a esto, que primeramente los apóstoles le dicen, mira a nosotros. Y después le dice a la gente, ¿por qué nos miran a nosotros como si fuéramos los autores del milagro? Es decir, el mira a nosotros no era para que los miraran a ellos el milagro que podían hacer. Porque dice Pedro, ni por nuestra virtud ni por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. No es posible que lo nuestro haga levantarse, haga semejante milagro. Así que no nos miren a nosotros. Entonces le dice al ciego, al cojo, mira a nosotros para entablar una relación de fe con el Señor. Porque ellos le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que se los ve, y esto es muy importante que lo recordemos siempre, que nosotros llevamos un mensaje. Pero el mensaje es de Dios,
Es como decía Juan el Bautista: yo soy la voz que clama en el desierto. Y decía Agustín de Hipona, un creyente célebre de la antigüedad, de los principios de la iglesia, Agustín decía muy sabiamente: yo soy la voz, pero el Señor es la palabra. En el principio era el verbo, así comienza el Evangelio de Juan. Y en el mismo capítulo se lo ve a Juan el Bautista decir: yo soy la voz. Y decía Agustín: la voz es el vehículo que lleva la palabra desde mi corazón al tuyo. La voz se apaga. Cuando yo termino de hablar, se apaga la voz, pero la palabra queda. La voz lleva la palabra desde mi corazón hasta el tuyo. Y aunque se apague mi voz, la palabra quedó sembrada en tu corazón. Ese es el ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Llevar, ser sembradores. Nosotros no somos la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Amamos la palabra. Dios es la palabra. En el principio era la palabra. El Señor dice: y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora nosotros somos la voz, como Juan. Solamente la voz. La palabra es el Señor. Y cuando hablamos, llevamos con nuestra voz la palabra al corazón y nuestra voz se apaga, pero la palabra queda, porque es eterna, porque no puede desaparecer. Como decía como dice la carta a los Hebreos: por tanto, es menester que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, ¿no es cierto? A la voz que ha trasladado la palabra, pero lo que hemos oído es la palabra. Y aquí tenemos entonces a Pedro y a Juan haciendo la extensión, siendo la voz, en el nombre de Jesucristo. No soy yo el que te va a sanar, no soy yo el que te va a salvar. Yo vengo de parte de Él, vengo en su nombre. Levántate y anda. Y fíjense, porque siempre el proceso de un milagro, siempre, sin excepción, es que la persona oye la palabra de Dios, la cree y da un paso de fe. Siempre es así. No hay otra forma de que los milagros sucedan si no es así. Primero tiene que haber la fe, el creer en la palabra. Y luego el Señor pide el acto de fe. Así que primeramente, como dice Pablo a los romanos, ¿cómo creerán si no hay quien predica? ¿No es cierto? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Así que vemos aquí, podemos analizar dónde está la fe y el acto de fe que demuestra que está creyendo para que Dios haga el milagro. Dice: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. O sea, él no sabía lo que iba a pasar. Como estaba pidiendo limosna, pensó que le iban a dar algo, una limosna. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo sabía este hombre quién era Jesucristo de Nazaret? ¿Cómo sabía este hombre lo que podía hacer Jesucristo de Nazaret? Evidentemente había escuchado antes, o había visto a los creyentes, o había escuchado al mismo Señor. No sabemos eso, pero el Señor entraba siempre al templo y dice que sus padres lo llevaban cuando era un bebé y después iba él al templo. Así que este hombre seguramente lo había visto al Señor y a los discípulos. Así que conocía el nombre, conocía la palabra del Señor, conocía al Señor mismo. Entonces dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados, o enseguida fueron afirmados sus pies y tobillos. Así que en este extender la mano, tal como hizo el Señor con el hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Extiende tu mano. Ese fue el acto de fe. Él sabía que su mano no podía ser extendida. Entonces le dice: extiende tu mano, y demuestra su fe, y su mano fue restituida. Y aquí vemos, dice que él lo tomó por la mano derecha
y le levantó. Y ahí está el poder de Dios actuando y la fe del hombre recibiendo el poder de Dios. Y luego enseguida fueron sus pies y sus tobillos afirmados. Y es una cosa increíble este milagro, increíble en el sentido de asombroso, ¿no? Porque es un hombre que jamás ha caminado, es cojo desde el vientre de su madre y tiene 40 años. ¿Cómo estarán esas piernas? Y ustedes han visto la gente que no puede caminar, que anda en silla de ruedas, las piernas son hueso y piel, no hay músculo, no hay nada. Así que es un milagro portentoso, casi podríamos decir un milagro creativo que le formó en ese momento los músculos con la fuerza suficiente, no solo para ponerse de pie, que ya es mucho, podía haber estado ahí de pie titubeando, no, se paró y empezó a saltar y entró saltando al templo. Imagínense la gente que lo veía durante tanto tiempo sentado y tirado, porque estaba ahí pidiendo limosna y lo ven ahora saltando. Y no había duda, porque con el ciego decía, este será el ciego, es el ciego, no es, ¿se acuerdan? Con el ciego de nacimiento. Acá no había duda, ni siquiera los enemigos dudaban. Querían ver cómo hacer para disimular. Pero no había duda que era el mismo, porque lo vieron levantarse y empezar a saltar y entrar saltando al templo. Y sabían que no podía caminar, sabían. Todo el mundo estaba convencido. Así que, hermano, vemos primeramente la responsabilidad de los creyentes. Primero dejarnos ser guiados por el Señor, porque ¿cómo sabían Pedro y Juan que iban al templo a orar? Que el Señor iba a curar a ese hombre. Ese momento, como decía nuestro hermano recién, Julio, era el momento, era la cita que tenía el Señor, pero yo como creyente debo saberlo. Por eso luego en el relato se nos dice que los apóstoles estaban en comunión con Dios y que hacían milagros y predicaban la palabra, y utiliza una expresión muy linda. Dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Así que fijémonos, ¿no es cierto?, las enseñanzas, porque uno no siempre está preparado para testificar del Señor, porque por razones diversas muchas veces dejamos pasar esas oportunidades, esos momentos que el Señor tiene para que la gente escuche y la palabra sea sembrada. Porque está bien, indudablemente fue un milagro portentoso, se convirtieron 5.000 personas, pero el Señor sigue haciendo milagros, no solo de sanidad. El mayor milagro, y esto no tenga ninguna duda de que es así, el mayor milagro que hace el Señor hoy en día es cambiar el corazón. Porque ustedes fíjense lo que cuesta que una persona cambie. Fíjense que el ser humano es empedernido en el pecado, es contumaz, porfía en el pecado y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, y si no miran a su alrededor y en las grandes esferas de este mundo, cómo el ser humano es cada vez más corrompido y más contumaz, más porfiado en pecar. Y uno ve y dice, esto es imposible que lo arregle nadie. No tiene arreglo este mundo, es la conclusión inmediata que llegamos. A veces pensamos, si viniera un líder y acá lo que tendría que hacer es esto, ¿vieron cómo se habla en la política? Y cada cual parece tener la solución hasta que le toca y se da cuenta que no arregla nada, porque empieza con el problema adentro y termina con la manifestación afuera. ¿Cómo se cambia el corazón? Es un milagro más, no digo más grande, pero casi que sí, que el milagro que hizo el Señor con este hombre. Porque aparte pensemos en esto, hermano. El Señor dijo que sea la luz y que sean los cielos y la tierra, y las cosas fueron hechas. El Señor dice que un hombre se levante y se sane, y el hombre se levanta y se sana. Pero para decirme a mí, estás perdonado y estás salvado, el Señor se tuvo que hacer un hombre, ir a la cruz y morir por mí. Entonces, podemos decir que la salvación de una persona, el cambio del corazón,
la renovación del entendimiento, le ha costado muchísimo más caro a Dios que aún crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Porque para Dios crear los cielos y la tierra fue decir la palabra, que no es poco, sea hecho y fue hecho. Pero para decirme a mí, sé salvo, el Señor tuvo que venir y morir en la cruz por mí, para pagar todos mis pecados, y resucitar, y sufrir todo lo que sufrió. Así que el costo de una cosa y de la otra no tiene comparación, no tiene parangón. Mi salvación costó mucho más que crear los cielos y la tierra. Pensémoslo desde este punto de vista. Para que este hombre se levantara, hacía falta la fe y la palabra. Para que este hombre se salvara, hacía falta la cruz de Cristo y todo su sufrimiento, que nosotros no podemos llegar ni a imaginar lo que sufrió el Señor por nosotros. Y ahí están Pedro y Juan, obedientes al Señor, como un ejemplo a toda la hermandad hasta el día de hoy, en comunión con el Señor, al punto de decir, levántate y anda, en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego decir, no nos miren a nosotros, como decía Juan el Bautista, nosotros somos la voz, pero Él es la palabra, Él es el verbo eterno, Él es el que salva, Él es el que está glorificado, Él es el que hace las cosas. Y decimos también los contrastes que hay en esta historia, porque por un lado, como decía, vemos una puerta labrada con un detalle que hacía que se llamara esa puerta La Hermosa, era una puerta distinta a las demás, que también tiene su significación espiritual, porque este hombre no podía pasar por esa puerta. Y pensemos en esto, hermano, porque esta era la puerta al templo. Pensemos en la metáfora que es esta puerta y la condición de este hombre. Él no podía entrar por esa puerta. Y yo digo esto, ¿qué puerta más hermosa que la puerta del cielo? El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que este hombre no podía atravesar esa puerta, al igual que nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, que tenía preparado un día, como tenía con este hombre, para encontrarse con nosotros, nos restableció, nos salvó y nos hizo entrar por la puerta hermosa. Entonces miren qué contraste, una puerta fabulosa, la puerta hermosa, y un hombre sentado al lado de ella que no puede caminar desde que nació y no puede pasar por esa puerta. Le es prohibido en todo sentido, por su discapacidad y también porque la ley lo rechaza por su discapacidad. Hasta que aparece el Señor de la misericordia, lo levanta y lo hace entrar por la puerta hermosa. Como me pasó a mí, que tampoco podía entrar por las puertas del cielo, hasta que vino el Señor de la misericordia y me levantó y me puso del lado de adentro. Dice el Salmo 40, que tiene mucho que ver con esto, dice que hízome sacar de un lago de miseria. No dice me sacó de un lago de miseria, dice hízome sacar, o sea, el Señor envió mensajeros para que los saquen del lago de misericordia. Y puso mis pies fuertes sobre la roca. Y luego, ¿qué pasa con eso? En la experiencia del Salmo 40, dice, puso luego en mi boca una canción nueva. ¿Cómo entró este hombre al templo? Alabando a Dios, obviamente, no podía ser de otra manera. Alabando a Dios. ¿Y yo? ¿Cómo entro al templo? ¿Cómo entro al templo? Si el Señor me ha sacado del lago de miseria, me fortaleció los pies y me paró sobre la roca. Me hizo sacar. Ahí está la obra de los creyentes. Me hizo sacar. El Señor, dice Efesios, preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las preparó? ¿Cuándo fue que el Señor hizo un plan para mi vida, para que yo caminara y fuera haciendo las obras que Él tenía preparadas? ¿Cuándo fue?
antes de la fundación del mundo. Miren si está diseñado el plan para mi vida. Entonces, si yo tengo que esperar 40 años, como esperó este hombre, para recibir el milagro del Señor, debo saber que el Señor no se olvida. El Señor pasó por ahí y no lo sanó en ese momento porque tenía un plan mayor para su vida. No te desalientes, querido hermano, porque el Señor tiene planes, no olvida a nadie, porque tiene diseñadas las obras en las que vamos a andar antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ello, antes de la fundación del mundo. Y siguiendo con los contrastes, tenemos otro contraste también que llama mucho la atención. El apóstol le dice al hombre: yo no tengo ni plata ni oro, no tengo nada. No tengo plata ni oro. ¿Por qué no tenían? Porque dice en el capítulo 4 que lo repartían. No tengo plata ni oro, pero tengo otra cosa. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Miren este contraste. Un hombre que no tiene posesiones materiales, un hombre que declara y no miente, que no tiene nada, ni siquiera para darle a un mendigo. Nada, no tengo plata ni oro, pero tengo otra cosa. Y nosotros, hermanos, ¿a qué le damos valor? ¿Cuál es nuestra escala de valores? Porque ahí tenemos un contraste, otro contraste. La plata y el oro versus el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que importa en mi vida? Porque la verdad, nosotros, a uno como padre de familia, está preocupado por mantener a los hijos, por lo que va a pasar mañana. Aquí tenemos casi como la repetición de lo que dijo el Señor. No estéis en ansiosa perplejidad, no estéis afanosos, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo no tengo plata ni oro, pero tengo un tesoro, como dice el corito, tengo un tesoro precioso, el don del Dios bondadoso. Tengo un tesoro precioso, vengo en el nombre de Jesucristo y no te voy a dar plata y oro para que sigas como hace 40 años que venís. Ahora tu vida va a cambiar, porque la plata y el oro no te van a poder cambiar. Pero lo que yo tengo, dice Pedro, va a cambiar tu vida para siempre. Levántate y anda. Mucha gente va a las iglesias buscando plata y oro, lamentablemente. Gravísimo error. No tenemos plata y oro, tenemos otra cosa que es mucho mejor. Entonces, hermanos, pensemos en esto también. ¿A qué le doy valor yo? ¿Para qué vivo? ¿Por la plata y el oro estoy viviendo? ¿Dejando de lado las cosas espirituales? Necio, dice la palabra. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿qué va a pasar con eso? Me acuerdo de un hermano, querido hermano, muy bien recordado en esta iglesia, el hermano Hugo Belver. Trabajaba, era un artesano, un maestro artesano realmente. Hacía unos trabajos asombrosos. Era muy bueno en lo que hacía. Aún así él decía, siempre tenía el dicho, esto va a quedar para el anticristo. Decía. Y tenía razón. Tarde o temprano, esto va a quedar para el anticristo, no te hagas problema. Y lo hacía bien, lo hacía con conciencia y era muy, muy detallista. Las columnas, sí, algunas las hizo Osvaldo, no olvidemos. Claro, muchas cosas. Vieron como todos nos acordamos de Hugo. Y repetía siempre esa frase, que tenía muchas frases así, graciosas, pero verdaderas. Y decía, esto va a quedar para el anticristo, no te hagas ningún problema. Nosotros tenemos otra casa, otras cosas allá en el cielo que son de inmenso valor, y esto no vale nada. No tengo plata y oro, pero tengo otra cosa, y de lo que tengo, te doy. Y para no irnos con el tiempo, vamos a leer por último, hermanos, en Isaías capítulo 41. Y vamos a leer 2 versículos de Isaías 41 para terminar.
en la página 742 del Antiguo Testamento. En el verso 10 nos dice así: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vemos la mano de Dios y los términos que utiliza Dios para expresarse. No, rotundo, no temas, no desmayes, no. Y luego dice siempre. Y si Dios dice que no y dice siempre, ¿habrá algún atenuante a ese no que en Dios sea más o menos? Dios no es sí y no. Si dice que no tema y que no desmaye, el no de Dios es magnífico, como es Dios mismo. Y si Dios dice siempre, nunca va a ser a veces. Dios dice, siempre te ayudaré, aunque estés postrado, siempre te ayudaré, aunque tengas que esperar 40 años. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la mano de Dios haciendo la obra. Pero en el verso 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te agarra de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Fijémonos, es literal. Dice que Pedro, tomando de su mano derecha a ese hombre, lo hizo poner en pie y él comenzó a saltar y a alabar a Dios. Siempre, dice Dios, siempre te ayudaré. Primero me da la promesa y fíjense que en el verso 13 no usa el futuro en la frase. Es algo que ya está hecho. No temas, yo te ayudé. Yo te ayudé, aunque parezca que no, aunque la espera sea larga. Dios ya te ayudó, Dios ya me ayudó. Nosotros estamos ansiosos porque Dios responda, porque Dios acuda. Dios dice, yo ya te ayudé, porque eso que estás pasando te va a hacer crecer. Hasta el día que extiendas tu mano y se tome de mi mano extendida y te levantes y alabes a Dios. Vamos a terminar acá, hermanos, porque si no se hace larguísimo siempre, no quiero extenderlo más, aunque tenemos muchas cosas más para decir de estos capítulos, pero quedémonos con estos versículos. Siempre te ayudaré. Yo te ayudé. Ahora queda a nosotros extender la mano, como pasó con aquel hombre, ¿no es cierto? Extiende tu mano. Y con este hombre, tomando de su mano derecha, el acto de fe, para que el Señor haga la obra. Hermanos queridos, quiero el Señor que nos recordemos de estas cosas para que nuestro corazón tome aliento y pensemos en esta reflexión. Volvamos a leer estos capítulos. He querido leerlos enteros porque justamente es lo que necesitamos, leerlos enteros y sacar nuestras enseñanzas. Quiere el Señor bendecirnos.